El mundo en alerta. Hoy comienzan a juzgar a Nicolás Maduro. Fede Lemos contándonos qué pasa en New York en estos momentos, qué sucede con el presidente casi de facto, como fue nombrado en todo el mundo, Nicolás Maduro, ya capturado y ya en suelo estadounidense. En horas del mediodía, Maduro va a estar frente a un juez en Nueva York, va a comparecer ante la justicia, ahí se le van a leer los cargos al ex líder venezolano. Recordemos que se lo acusa de liderar una banda de narcotráfico, se lo va a enjuiciar por narcotraficante a Maduro, no como alguien que cometió delitos de lesa humanidad. Recordemos que Maduro está hace años en el poder, pero el sumum de su impunidad fue en el año 2024, como bien señalabas, Leo, cuando Edmundo González Urrutia, según la oposición, ganó las elecciones en Venezuela. Él nunca presentó las actas. Recordemos que luego de esa elección tan polémica, la Cámara Nacional Electoral de Venezuela y la Corte Suprema de ese país dijeron que Maduro era el presidente electo de Venezuela, pero Maduro nunca presentó las actas, nunca publicó las actas. Ni siquiera países como Brasil lo reconocieron a Maduro como presidente, ¿no? Y Lula da Silva... Eso es lo que llama la atención también. Exacto, Lula da Silva y hasta inclusive Cristina Fernández de Kirchner dijeron, bueno, presentá las actas para que esto justamente se muestre que ganaste las elecciones. Bueno, Maduro nunca las presentó y tuvo el aval de la Corte Suprema de ese país y de la Cámara Nacional Electoral. Bien, lo tenemos al analista internacional Alberto Ruscolequier, gran analista internacional, y que tenemos el placer de compartir en todo esto. ¿Cómo mueve el mundo también esta caída de Maduro? Albert, buen día, ¿cómo estás, querido amigo? ¿Qué tal? Buen día, Leito, ¿cómo te va? Saludos a todo el equipo. Bueno, conmoción total, ¿no? Si bien se venía anunciando, si bien Donald Trump decía, miren que vamos a atacar, miren, hablaba con Maduro y le decía, tenés la posibilidad de irte del país, andá a buscar asilo político a Rusia o donde quieras. Esto no se dio y el ataque finalmente se dio. Digo, movimiento de todo el tablero de ajedrez a nivel mundial con esto. Correcto, en realidad, Leo, hasta las últimas horas previas al ataque final que hizo Estados Unidos el día sábado, 3 de enero, aproximadamente a las 2 de la madrugada, la verdad que hasta unas horas antes se le había ofrecido un exilio dorado en Turquía. Incluso el propio secretario de Estado le habría dicho, por informaciones que yo tengo, de que, bueno, en definitiva, Maduro tiene muchísimo dinero, entre otros países, por ejemplo en Turquía. Dice que abandone el poder y Maduro dijo que iba a abandonar aparentemente el poder, pero no quería irse a otro país. Esto finalmente desencadenó el ataque de Estados Unidos, que ya tenía, por supuesto, un plan totalmente diferente. Todo el cerebro de esta operación, por supuesto, estuvo encabezado, si bien es cierto que Trump dio el ok final, pero todo este operativo tuvo el padrinaje o la arquitectura del secretario de Estado Marco Rubio, que es un político en ascenso muy, pero muy fuerte. Él mismo viene de sus propios padres de una diáspora cubana y en realidad el objetivo final pasa por Venezuela, pero también es cierto que la apetencia de Marco Rubio es pues llevarse puesto al régimen cubano. Bueno, Cuba y atención con Colombia también, Albert, ¿no? Porque fue muy claro. En realidad también lo amenazaron también a Colombia, a Gustavo Petro. En realidad el presidente Trump le dijo que le puede ir peor todavía que a Maduro y en realidad también tiene el objetivo Nicaragua. En realidad se está conformando un eje totalmente diferente a lo que se estuvo construyendo la arquitectura en América Latina en los últimos 30 años. ¿Qué pasa con México, Albert? Digo, porque también habló Donald Trump ayer diciendo no es gobernado México por su presidenta, sino es gobernado por todos los cárteles. Digo, ¿puede ser también un objetivo México? No, México no. México en realidad... Te voy a explicar, México está en lo que se denomina, yo digo, la política del violinista. Fíjate vos, el violinista agarra el violín con la izquierda, pero lo ejecuta con la derecha. ¿Qué quiere decir? Que México tiene una política económica muy coherente, porque tiene una economía totalmente, yo diría, dependiente o complementaria de la economía norteamericana. No nos olvidemos que ese tratado de libre comercio, el NAFTA, que involucra a México, Estados Unidos y Canadá, que ya tiene muchos años, le dio un formato totalmente importante a la economía mexicana. Si bien es cierto que es la segunda economía, la primera de América Latina es Brasil, la economía de México, por supuesto, es una economía que depende de la economía norteamericana y viceversa. Alberto. Si bien es cierto que la presidenta Sheinbaum, por supuesto, estuvo en declaraciones
totalmente condenando la acción de Estados Unidos en Venezuela. ¿Qué va a pasar con el petróleo y los recursos naturales? Porque hasta el mismo Donald Trump dijo, nos lo vamos a quedar. Todo esto que está haciendo, más allá del narcotráfico, ¿es para quedarse con los recursos de Venezuela? Mira, en realidad tu pregunta es muy buena, Barbie, pero hay que ver que esa pregunta tuya tiene varias explicaciones. Yo voy a intentar algunas simplemente. Por supuesto que Venezuela en reservas es la principal potencia de reservas del mundo. 303.000 millones de barriles de petróleo de reservas comprobadas. Para darte una idea, el mundo produce 110 millones de barriles de petróleo crudo por día. 110 millones. Venezuela tiene 303.000 de reservas comprobadas. Eso es reservas. En cuanto a producción, en el momento pico que tuvo Venezuela, producía hasta 3.700.000 barriles de petróleo por día. Ahora no llega a 900.000. ¿Qué quiere decir? Que la verdad que la política que estableció primero Chávez y luego el sucesor Maduro fue una destrucción total de la economía y la destrucción de la industria petrolera. A eso apuntó Donald Trump, ¿no? Que dijo, vamos a producir más y le vamos a vender más. Pero de todas formas se lo está quedando Estados Unidos. Claro, petróleo para Estados Unidos. Claro. En realidad, la industria petrolera, en realidad, por supuesto, Trump lo dijo totalmente. Lo que van a hacer es invertir. Si este plan de Estados Unidos sigue adelante, las empresas norteamericanas van a invertir enorme cantidad de dinero porque todos los aspectos productivos quedaron totalmente desactualizados y están por falta de dinero en Venezuela. Y obviamente esto va a implicar dinero para Estados Unidos, y Trump dijo, y lo cito a él, dice, pero también va a implicar dinero para los venezolanos. Sea como sea la economía venezolana, si es que se produce esta inyección de dinero enorme, por supuesto tiene que empezar a dar un vuelco. Vos sabés que en la geopolítica internacional nadie hace nada gratis. Entonces, por un lado está el tema del petróleo, pero no es el único tema de observación. Por otro lado, la preocupación de Estados Unidos con Venezuela era la inserción de Irán en América Latina. Albert, implica... Dame una pausa, quédate ahí, no te vayas, que vamos a empezar a compartir algunas plaquitas acá con Fede. A ver, Fede. Exacto, porque hay que repasar un poquito y también ver qué puede pasar de acá en más con Venezuela. Así como bien decía Alberto, se abre también una incógnita con respecto al continente. Repasamos algunos datos de lo que es el fin del gobierno de Maduro. Bueno, una operación que duró poco más de 2 horas, como bien decíamos. Hubo cortes de luz. Primero se inició con eso y después ataques a las defensas aéreas venezolanas para que no pudieran contrarrestar justamente el poderío norteamericano. Se involucró al Delta Force, que es un grupo de élite antiterrorista, y a un regimiento de aviación que son, digamos, unos depredadores nocturnos, según la lógica de Estados Unidos. Bueno, Maduro y su mujer fueron trasladados a un barco en algún punto del Caribe y después fueron enviados a Nueva York, donde, como decíamos más temprano, va a comparecer ante un juzgado de Nueva York. Tenemos otra plaquita. Arrímese un poquito, Manuel. Muy bien, no le tenga miedo a la pantalla. Ahí vamos. Muy bien. Seguimos con las plaquitas porque hay que entender varias cosas con respecto a Venezuela. ¿De qué se lo acusa a Maduro? Bueno, conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Esto es vital resaltar que no se lo va a juzgar por delitos de lesa humanidad. Sí. Para que sea así, Estados Unidos tiene que comprobar que atentaron contra un ciudadano de ese país. Sí pidieron, y reitero esto, sí se hizo una presentación a la justicia argentina desde la Argentina para pedir la extradición de Nicolás Maduro a nuestro país para ser juzgado por delitos de lesa humanidad por argentinos que han sido asesinados allí. Exacto, pero eso no va a pasar, va a ser juzgado en Estados Unidos y veremos cuánto finalmente se lo va a condenar, cuántos años de condena, ¿no? Porque efectivamente, y según todos vemos e intuimos, Maduro va a ser condenado por estos delitos. Bien, gracias, Fede. Ya seguimos un ratito nada más. Albert, gracias. Nos encontramos. Gracias.